Historia Universal por Bernardo Isaac García Guzmán. Esta vez vamos a hablar de la crisis económica del 2008 o también dicha como la Gran Regresión. Pero, ¿qué es la Gran Regresión o qué es la crisis económica? La crisis económica del 2008 al 2013 se le conoce la crisis económica mundial y energética que comenzó en el año 2008 y fue originada en los Estados Unidos. Pero, ¿qué fue lo que provocó la crisis económica del 2008? Bueno, la crisis financiera global del 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente de 2007 la llamada crisis de hipotecas subprime. También incluimos que el banco Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, estaba en quiebra y además no era el único. Y el pánico se extendió en los mercados internacionales mientras que la economía mundial quedaba al borde del colapso. Bueno, a continuación hablaremos de quiénes son los actores principales de esta crisis económica. En primer lugar, ponemos a lo que son las personas y familias en general. Después hablaremos de lo que son los prestamistas o bancos comerciales normalmente. También en tercer lugar ponemos bancos de inversión, que su propósito es conseguir dinero para empresas y el sector público con la emisión de valores. Como cuarto lugar también estaremos tomando en cuenta lo que son los inversionistas y compañías con gobiernos. Y como quinto lugar están las aseguradoras y compañías vendedoras de pólizas y seguros. Como sexto lugar ponemos lo que son las calificadores de riesgo de compañías que brindan una calificación a las acciones para que los inversionistas conozcan la capacidad de pago de cada acción. Y por último tenemos lo que es la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Entre los hechos, en el año de 1929, Estados Unidos sufrió una crisis económica conocida como la Gran Depresión. En los años anteriores o posteriores más bien a este hecho, el gobierno impuso una serie de reformas para recuperar la economía. Entre ellas se creó una ley. Esta es la Ley de Regulación Financiera. La Ley de Regulación Financiera, también conocida como Glass-Steagall, pero en 1999 se expió la Ley Gramm-Leach-Bliley, conocida como la Ley de Modernización de Servicios Financieros, la cual en resumen promovió la desregulación del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, por esta misma etapa, en Estados Unidos estalló una crisis conocida como la burbuja de la Internet. Pero bueno, la burbuja del Internet, la cual surgió por el incremento de páginas web en esos años. Esto con la especulación de lo que se hizo en estas compañías, en la bolsa de valores, lo que provocó que muchas quebraran y tuvieran que fusionarse, y mientras el país americano empezaba a dejar atrás esta crisis, pasó algo el martes 11 de septiembre del 2001. Estados Unidos fue atacado en su territorio. El ataque terrorista a los edificios de las conocidas Torres Gemelas. Este generó una inestabilidad e incertidumbre a nivel global. Gracias a esto, entonces las empresas y las personas trataron de evitar endeudarse y limitar sus gastos en caso de que se aproxime una crisis, lo cual no le conviene al sistema financiero. Así que pues lo que hizo fue que la Reserva Federal intervino bajando las tasas de intereses por porcentajes cada vez más bajos entre el año 2001 y el año 2004. Esto como incentivo para reactivar la economía y el consumo. Esto funcionó y a la medida que las tasas fueron bajando más, los créditos bancarios aumentaron, en especial los créditos de vivienda, pues dada la oportunidad, muchas familias aprovecharon la baja tasa de intereses y solicitaron créditos de vivienda a los bancos comerciales y también a los bancos de inversión. Los bancos de inversión tuvieron la idea de invertir en títulos de alta rentabilidad y ellos crearon los títulos llamados obligación colateralizada por deuda. Entonces ellos comenzaron a comunicarse con los prestamistas de vivienda
y crear un arreglo a los inversionistas, ofrecieron a los prestamistas comprarlos, al igual que comprar las hipotecas y darles un interés, lo cual hizo que los prestamistas aceptaran, dando los títulos de obligación colateralizada por deuda. Los créditos hipotecarios empezaron a ser de alta rentabilidad. Se estaban entregando los créditos a cualquier tipo de persona, sin que consultaran si contaba con los recursos necesarios para realizar sus pagos o si tenían algún buen historial crediticio. Tampoco consultaban siquiera si el contrato o el formulario estaba correctamente, ya que el banco les devolvía el 100% del crédito más la emisión en cuestión de días. Al igual que a las personas con casi nula o baja capacidad de pago, acudían a los préstamos y se aprobaban las hipotecas, y todas estas se dieron a conocer como hipotecas subprime, con réditos en los que hubiera posibilidad de que no fueran pagados, además de que los créditos fueron otorgados con una tasa variable, es decir, que si la tasa era baja, la cuota por pagar también iba a bajar, pero si la tasa de interés empezaba a subir, obviamente la cuota también iba a aumentar. Así que los bancos de inversión empezaron a vender gran cantidad de hipotecas en los últimos, o más bien en los títulos que estaban emitiendo para que las acciones fueran de gran rentabilidad, o sea, de una alta rentabilidad. Pero aún queda lo que es una pregunta. ¿Por qué los inversionistas del mundo compraron acciones de tanto riesgo? Las calificadoras empezaron a revisar los títulos y cómo veían las hipotecas, ya que las veían con gran capacidad de pago, al igual que omitían aquellas que no tenían una muy buena proyección. Así que tomaban las que tenían mejor calificación dentro de lo que son las acciones sin tener algún riesgo. Pero claro, los inversionistas empezaron a unirse, pero como prevención en caso de que las personas dejaran de pagar, los inversionistas solicitaron y adquirieron permutas de incumplimiento de crédito en lo que son las entidades de aseguradores, de forma de que los aseguradores y los inversionistas no llegaran a tener ningún tipo de pérdida. Así que cada vez más y más personas empezaron a adquirir vivienda, que generó una alta demanda de inmuebles, así que el precio de estas se disparó progresivamente, lo cual se creía que provocaría una burbuja de inmobiliaria. Sin embargo, el gobierno estadounidense, aún así, después de ver todo esto o de no razonar, él lo negaba aún viendo la situación. Aquí es donde entran los especuladores, que ellos son los que anticipan los hechos que pueden o no ocurrir en el futuro en lo que es la bolsa de valores. Muchos vieron la crisis que se avecinaba y ellos, como inversionistas que son, vieron una oportunidad de negocio, así que fueron en contra de los títulos de los bancos inversores y prestamistas, los cuales compraban permutas e incumplimiento de aseguradoras y a los bancos. Las aseguradoras sabían que las personas harían lo que fuera por pagar su hipoteca, así que no dudaron en otorgarles los títulos de prórroga a los especuladores, sino que lo vieron como una gran oportunidad para generar más ingresos. Esto da como conclusión que a partir de lo que fue el día 15 de septiembre del 2008, cuando el banco Lehman Brothers quedó en quiebra, hubo un gran problema en lo que ya fue la crisis iniciando, de que muchos se quedaron sin vivienda, otros se quedaron sin empleo y los bancos estaban quedando en bancarrota, al igual que algunos inversionistas. En lo que sucedió fue que al ver que la idea no iba a funcionar, los especuladores hicieron lo que son las compras de las permutas, y ellos, por así decirlo, cuando vieron que todo empezó a caer o a disminuir en ventas,
pues ya la gente no tenía el dinero para conseguir pagar sus hipotecas, ya que como tal la tasa de intereses aumentó y no se podían generar los pagos, al igual que los inversionistas fueron teniendo pérdida y los bancos no tenían posibilidad de realizar lo que es el pago, ya que como muchos no les pagaban, ellos tampoco podían generar lo que es el pago, ya que muchos quedaron sin empleos y no podían generar ingresos para seguir pagando. Esto por lo cual se empezó a generar esta crisis económica y la pérdida de muchos empleos, de que negocios quebraran y de que varias personas se quedaran hasta sin vivienda. Esto es en sí lo que es la crisis económica que se generó el día 15 de noviembre del 2008 y como tal se le siguió dando lo que es la continuidad para buscar una mejora. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención y hasta luego.